bienvenida a doctora Beatriz Literat, que es médica, sexóloga, a cargo del Departamento de Sexología y Disfunciones Sexuales de AITUS, Instituto Médico. Muy bienvenida. ¿Cómo están? Gracias, un placer estar con ustedes nuevamente. Ay, ¿cómo podría una disfunción sexual directamente interferir en la concepción? De muchas maneras o... Qué preguntita, ¿no? Qué preguntita, para empezar, así, sí, así liviano. Sí, porque habitualmente las parejas se casan y piensan o se juntan para convivir y lo que piensan fundamentalmente es vamos a tener actividad sexual y es como que es lo más deseado, lo más natural del mundo y como consecuencia lógica, si no hay prevención de la natalidad, en algún momento va a producirse un embarazo y resulta de que de pronto el embarazo no se produce y a veces no es por causa biológicamente atribuible a algún problema masculino o algún problema femenino, sino precisamente a lo que no debería ser problema, que es las relaciones sexuales. ¿Y por qué digo no debería ser problema? Porque la mayoría de la gente sigue pensando que hemos nacido con el microchip incorporado y que la sabemos todas en materia de sexualidad. Y sin embargo no es así. Y entonces de pronto aparecen situaciones como una eyaculación incontrolada, ultra precoz, que se llama anteportas, por ejemplo, donde se produce la eyaculación antes de que pueda producirse la penetración. Puede haber otro problema como el vaginismo, donde no hay manera de que se produzca el coito, porque la vagina y sus músculos periféricos se contraen de tal manera que hay una imposibilidad total de que se produzca esto. Más que dolor, miedo al dolor. Miedo al dolor. Dolor no hay. Hay como un dolor equivalente a la misma fuerza que hace esa vagina por mantener esa contractura. Antes de seguir adelante, ¿el vaginismo es tratable porque es de etiología psicológica o puede ser también orgánico? De alguna manera? Hoy día no podemos más decir psicológica o biológica, tenemos que decir que es un todo, es psicosomática. Y el vaginismo es muy psicosomático, porque fíjate que si ha habido, ya no digamos un episodio personal de abuso o de violación, hay pacientes que dicen, toda la vida tuve miedo a la penetración y pensaba que la penetración era algo a que temer porque había visto una película o a mi tía le habían contado o a mi prima o lo que fuera. Y esas cosas se graban y como no hay un papá o una mamá o un médico que te lo desmienta porque ni siquiera pueden consultarlo porque les da mucho miedo y vergüenza, se prolongan el tiempo. Qué duro eso, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, y hablando de otras situaciones, como para que la audiencia entienda de que no son los únicos, porque cuando miran este programa, y a Sergio le pasa y a mí también, dicen, no, yo la verdad es que hace como 5 años que quería venir a la consulta y no vengo porque tenía miedo, me daba vergüenza que yo era la única persona en el mundo, qué sé yo, qué sé cuánto. Por ejemplo, también el caso de una disfunción eréctil que aparece exclusivamente en el momento de la ovulación. Fobia a la paternidad. Sí, no sé exactamente si podría ser esa una causa, pero también hay una serie de cuestiones. Otra causa podría ser, por ejemplo, que de pronto saben en qué fecha es la más probable para tener actividad sexual, están muy contentos, están muy felices, dicen, bueno, ahora vamos a aprovechar la oportunidad, se termina el deseo. Y no hay deseo. ¿Y dónde lo buscan? Debajo de la cama. No hay deseo. Entonces, es un buen momento para perder los prejuicios y decir, no nacimos con el microchip incorporado, tenemos, gracias a Dios, médicos, mi ginecólogo de confianza, mi obstetra de confianza, mi sexóloga, que aunque no sea de confianza porque nunca han venido, van a ser derivados por los otros médicos de cabecera, y charlamos informalmente, de una manera agradable, amistosa, informativa. Eso iba, porque yo digo, la gente por alguna razón tiene tanto tabú, tanto invento, tanto miedo. Vamos a tratar de desacralizar o desmitificar la consulta sexológica, porque uno dice, no querés verlo, no querés hablarlo, menos aún vas a querer enfrentar. ¿Cómo es una consulta de estas? Cuando abro la puerta del consultorio, en general, o la paciente o el paciente o la pareja vienen agarrándose muy fuerte del portafolio, del impermeable, muy duritos, un poco pálidos.
les estrecho la mano y la mano está fría y transpirada. Y entonces hay que comenzar a decirle, acomódese. Gracias a Dios en Alitus tenemos bastante comodidad en los consultorios. Coloque su ropa en el sillón, relájese, acomódese. Y comenzamos hablando de cosas que a los pacientes les resultan familiares y no estresantes. Y así va pasando el tiempo y en algún momento aparece la cabecita de la enfermera que viene a traer la historia clínica del paciente que viene y nos encuentra riendo a los tres a carcajadas y debe preguntarse qué está pasando acá. Y cuando termina la consulta y la gente, ya está aclarada la duda y no necesita volver más porque a veces es simplemente una consulta de orientación o hemos convenido en hacer un tratamiento individual o de pareja, inevitablemente me abrazan y me besan y me dicen, ay doctora, qué alivio que tengo. Yo no sé por qué perdí tanto tiempo en venir. Doctor Pascualini, desde su punto de vista, ¿cómo es una derivación? ¿Cómo se puede? Porque también es delicado por lo que estamos hablando, por tanto prejuicio, tanto tabú. O sea, el sexólogo o la sexóloga, por efecto de los medios, se va incorporando cada vez más. Pero los ginecólogos es una consulta que la rechazan, es decir, por no saber manejarlo, te molesta, y lo que no sabe manejarlo molesta. Entonces, si alguien te dice que es bastante y mucho más frecuente, hasta quizás inentendible para los que no les pasa, el hecho que Beatriz contó de que llega la época de la ovulación y no pueden tener relaciones. Y así, no puede ser. Y pasa bastante frecuente. ¿No puede pasar porque es obligatorio en ese momento? Claro, porque saben y entonces se produce un bloqueo, pasa. Y entonces se lo cuentan al ginecólogo y bueno, no, tratar de hacer un esfuerzo, buscar una cosa diferente, hacer algo que yo, pero no se va más allá. Cuando uno le dice tenés que venir tal día para hacer el famoso test postcoital, le estás diciendo tal día. Antes era peor, se le decía 3 o 4 horas antes de la consulta, cosa que algunos lo siguen diciendo, pero no tiene nada que ver, porque si pasaron 16, 20 horas de la última relación, vas a ver menos espermatozoides en el moco del cuello, pero tenés que ver. Entonces, eso se simplificó, pero hace un tiempo eran 3, 4 horas, después el médico se atrasaba, estaban nerviosas en la sala de espera porque pasaban las 4 horas y entonces era todo un lío. Pero fomentado también por el desconocimiento, por el mismo médico que decía muy fácil, o sea, relaciones a las 3 de la tarde, pues te la consulta a las 6 y ya está, y a las 3 de la tarde nunca tuvieron relaciones, el hombre trabaja, se le complicó todo. Entonces, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, influyen y complican, pero el mecanismo ese es fantástico, como en el momento de la ovulación, ¡paf!, se acabó. Y vos decís, por eso es ahora tan importante este trabajo interdisciplinario, ¿entendés, Silvina? Es muy importante el ginecólogo, el obstetra, el sexólogo, eventualmente si hace falta también la psicóloga del equipo, porque hay temas que van más allá de lo sexológico, que ya vienen de mucho antes. Y otra cosa que no se habla generalmente y que a mí me gustaría puntualizar, porque lo dicen en las reuniones de parejas, en las reuniones en que se juntan con la coordinación de la psicóloga todas las parejas, es que se sienten muy presionadas como si fueran protagonistas de un reality show. Pero no solamente por el hecho de que hay médicos intervinientes que están observando las fechas, como dice Sergio, porque a veces cometen el error de avisarle a la familia y de contar con detalles, o en el trabajo, o amigos, y como dice el viejo adagio, tu amigo a su vez tiene otro amigo que a su vez tiene otro amigo. Entonces algo que debería quedar dentro de la intimidad, no el secreto, pero sí la privacidad, comienza a ir en un boca en boca y todos creen que tienen derecho a opinar. Ah, sí, leí en tal revista tal cosa y leí en tal otra, y por qué, y qué pasa, y cómo a mi amiga que ya le pasó y a vos todavía no te pasó. Por eso yo les recomiendo siempre a las parejas que tengan un poquito de prudencia y de cuidado en cómo y con quién van a hablar también de estas cuestiones. Más que eso yo no puedo agregar. Gracias, Beatriz, siempre es un placer tenerte cerca. Igualmente. Ya volvemos.